Buenas, buenas. Este es mi primer video y bueno, básicamente los videos van a ser bastante crudos y bastante sencillos, sin mucha edición. Básicamente voy a ser yo. Así que bueno, espero que les pueda llegar a gustar este tipo de video y este estilo de videos. De ahora en más, todos los videos van a ser así, un poco más crudos, un poco más mostrando el hablar mío y siendo yo mismo. Así que bueno, esta temática va a ser un poco de información, más que nada del lado de... Hoy en este video tocaría sobre el lado de un poco de nutrición por parte del deporte, pero vamos a tocar un poco el caso del gimnasio, más llevándolo al culturismo en sí, o una alimentación llevada a cierto objetivo, ya sea de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular. No nos vamos a fijar tanto en el tema de la salud, como vendría a ser un nutricionista de hospital o clínico, sino más que nada por el lado de un tema de nutrición en base al culturismo o al deporte en sí. Vamos adentro. Bueno, hoy vamos a tocar un caso sobre el tema de pérdida de grasa o cómo hacer bien una etapa de déficit calórico para pérdida de grasa. Esto va de la siguiente manera. Nosotros cuando entramos en una etapa de déficit calórico, quiere decir que venimos de una etapa de volumen, ¿ok? O que queremos bajar grasa, básicamente. Pero pongámoslo en el caso de que vos venís de una etapa de volumen y quieras comenzar a hacer un déficit calórico. Es decir, comenzar tu pérdida de grasa, pero manteniendo la masa muscular, el cual vos ganaste en el volumen. ¿Cuál es el error que comete mucha gente? Digamos que vos terminaste tu volumen con 3.500 calorías. Ok, y tus calorías de déficit calórico son 2.500 o 2.700, por darte un ejemplo. No es para que vos lo tomes. Vos no podés pasar de 3.500 a 2.700. ¿Por qué? Porque probablemente me vas a dar un efecto rebote muy grande. Vas a bajar de peso muy rápido. Claramente ese peso que podemos llegar a perder no va a ser solamente de grasa. Probablemente nosotros cuando pasamos de una etapa de volumen a un déficit calórico, por lo menos la primera o segunda semana vamos a estar teniendo una pérdida de retención de líquidos y una pérdida de glucógeno muscular. ¿Por qué? Eso porque ya entramos en una etapa de déficit calórico. ¿Y qué quiere decir entrar en una etapa de déficit calórico? Que los macronutrientes pueden llegar a bajar, principalmente los carbohidratos. Los carbohidratos cumplen una función muy grande en nuestro entrenamiento. ¿Por qué? Porque es nuestra principal fuente de energía. ¿Qué quiere decir? Que el carbohidrato se puede usar tanto como pre y como post. En el preentreno, por ejemplo, lo que buscamos es algo de rápida asimilación y de rápida absorción, cosa que nos dé energía rápida para el entrenamiento. El carbohidrato es parte del glucógeno muscular. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros usamos 5 rodajas de pan blanco, carbohidrato, eso nos va a dar suficiente energía en el gimnasio, el cual se va a transformar de alguna manera o lo vamos a usar como parte de glucógeno muscular. Mediante pasa el entrenamiento, ese glucógeno muscular se va vaciando, es decir, se va descargando. Nosotros iniciamos el entrenamiento con el glucógeno al 100. Mientras pasa el entrenamiento, ese glucógeno va bajando. Capaz que terminamos en el entrenamiento con 0% de glucógeno muscular. Es decir, que usamos todos esos carbohidratos que usamos en preentreno, lo usamos ya en ese entrenamiento. Eso dependerá de cada persona, pero hablemos en la población general, porque esto es muy individual, pero yo se lo explico así y ustedes después se van fijando si le hace ruido o algo. Pero yo se lo explico así. Como cuando terminamos el entrenamiento vamos a tener el glucógeno muscular muy vacío, lo que hay que hacer es reponer ese glucógeno muscular. ¿Cómo lo reponemos? Consumiendo más carbohidratos, es decir, carbohidrato de pre y carbohidrato de post. De pre para cargar el glucógeno muscular y para rendir en el entrenamiento, y de post para reponer ese glucógeno muscular. Ahora, ¿qué pasa? El glucógeno muscular obviamente forma parte del peso corporal, tanto como la retención de líquidos. Por eso les digo que cuando pasamos de una etapa de volumen a déficit calórico, si la primera semana o segunda semana de su déficit calórico notan una pérdida de 1 kilo o a 2 kilos de peso corporal cuando se suben a la balanza, no quiere decir que hayan perdido 2 kilos o 1 kilo de grasa corporal. Por eso les estoy diciendo, cuando entramos en una etapa de déficit calórico,
como en ese estado de déficit tenemos que bajar algunos macronutrientes, porque si bajan las calorías, lógicamente bajan los macronutrientes también, vamos a tener una pérdida de glucógeno muscular y de retención de líquidos. Eso no solamente por parte de los carbohidratos, porque seguramente escucharon alguna vez la gente que te dice que el pan engorda o que las harinas engordan y que de un día para otro, de una semana para otro, perdieron 5 kilos o en un mes capaz que te pierden como más de 5 kilos, por darte un ejemplo. No es que el pan engorde, o que el pan sea el problema, o que las harinas sean el problema. Esa pérdida de peso que tuvieron esas personas en ese mes es justamente por esto que les estoy diciendo. Si tenemos muy malos hábitos, porque normalmente pasa con las personas grandes que tienen muy malos hábitos o son sedentarias. ¿Qué pasa con estas personas? De tan malos hábitos que vienen, en donde dejan de consumir harinas y carbohidratos, que forma parte de su día a día, cuando pasan de ese 0 a 100, obviamente que van a tener una pérdida de peso corporal. ¿Por qué? Porque imagínate vos, le diste toda tu vida a tu cuerpo carbohidratos y de un día para otro dejan de consumir. Capaz que pasaron de consumir 300 gramos todos los días a pasar a consumir menos de 100 gramos. Obviamente que vas a tener una pérdida de peso corporal. ¿Por qué? Porque primero principal sacaste un gran valor energético proveniente de los carbohidratos. Por lo cual vos sin darte cuenta, sin querer, vas a entrar en una etapa de déficit calórico. Pero ese déficit calórico se puede dar si vos llevas una alimentación balanceada o es lo mismo que me dejes de comer algún tipo de proteína o algún tipo de grasas. Obviamente las calorías van a restar y vos vas a entrar en una etapa de déficit calórico sin vos queriéndolo. ¿Se entiende? Ok, entonces esas personas cuando se suben a la balanza perdieron como 5 kilos en un mes. ¿Pero por qué? Y porque pasaron de 0 a 100. Y vos cuando pasás de consumir muchos carbohidratos a no consumir casi nada, se va a dar una pérdida de glucógeno muscular y de retención de líquidos. Ok, ahora decir la palabra déficit calórico. Para las personas que vamos al gimnasio, normalmente esa palabra le decimos a perder grasa y mantener la masa muscular. Porque muchas veces cuando entramos en una etapa de déficit calórico, si esa alimentación de déficit calórico o si esa planificación tanto del entrenamiento como la alimentación de la etapa de déficit calórico, si no está bien distribuida y si no está bien hecha, vamos a perder mucha masa muscular. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha energía en el cuerpo. Y entonces, por ejemplo, si vos ponele que quieres hacer una etapa de déficit calórico de 5 meses u 8 meses o un año, vos probablemente en los últimos 2 meses antes de que me termine la etapa de déficit calórico, digamos que vos ya estás en un 11% de grasa y tu objetivo es llegar a un 9%. Tu cuerpo, dependiendo de cada genética igual, pero yo les doy un ejemplo. Digamos que vos ya casi no tenés grasa corporal. Entonces tu cuerpo, ¿qué hace? Va a empezar a usar músculo como parte de energía, como fuente de energía. ¿Por qué? Porque ya no tiene grasa para agarrar como fuente de energía. Porque vos ya estás casi súper mega depletado, ya no tenés más grasa de dónde sacar, capaz que te queda solamente grasa de las piernas o de grupos musculares muy en específico en donde cuesta sacar mucha grasa, como por ejemplo en los glúteos o en los isquiotibiales. Esos son lugares en el cual cuesta muchísimo sacar la grasa. Incluso es una de las últimas zonas en el cual se va la grasa. Como ya tenés tan poca grasa corporal en el cuerpo, tu cuerpo entra en un estado de supervivencia. Porque a tu cuerpo no le gusta estar así. Tu cuerpo no entiende nada. O sea, a tu cuerpo no le pinta estar cagándose de hambre y no teniendo energía, ¿me entendés? Entonces entra en una etapa, en un estado de supervivencia y dice, la puta madre, no tengo más energía, ya no tengo más grasa como fuente de energía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Listo, nota que tiene músculo, se empieza a agarrar fuente de energía por parte del músculo y entonces ahí es cuando se empieza a perder masa muscular. ¿Y eso por qué? Porque por ahí no tenemos una buena planificación tanto de la alimentación como del entrenamiento. La alimentación es básica. Un déficit calórico muy controlado. Ponele que tus calorías de mantenimiento son 2500. Bueno, haceme un déficit calórico de 100 o 200 calorías. El cual eso te permita perder 1 kilo por mes o
250 o 300 gramos por semana. No más que eso. Vos si ya me empezás a perder más de 2,5 kilos, más de 3 kilos por mes, probablemente vas a estar perdiendo mucha masa muscular. Y eso al igual que el volumen. En el volumen no pueden subir más de 3 kilos o más de 2,5 kilos por mes, a no ser que seas principiante. Ojo, estos consejos o esta información que yo le estoy dando es para personas medianamente ya avanzadas en el gimnasio o que ya son avanzadas. ¿Por qué? Una gran diferencia en una persona avanzada a un principiante. Un principiante normalmente en los primeros 3 meses, en esas personas probablemente pueda pasar la famosa recomposición corporal, que es ganar masa muscular y perder grasa. ¿Por qué? Porque son principiantes. Y más si no tocaste nunca un fierro en tu vida. Y ahí es cuando ese principiante tiene que tomar un camino. El camino de ganar masa muscular o el camino de pérdida de grasa. Entonces sería el camino del volumen o el camino de la definición o del déficit calórico, como quieran llamarlo. Después de 3 meses o 2 meses y medio más o menos, se deja de dar esa etapa de ganancia muscular y pérdida de grasa. Sacando de lado ese tema, la alimentación de un déficit calórico, dependiendo de tu objetivo o de qué vos quieras lograr con ese déficit calórico. Pero acá vámonos al tema de que vos quieras, no sé, llegar marcadito para la playa. Ok, la alimentación ahí no puede ser tan estricta porque es un físico nomás para la playa. Ahora si me decís que querés llegar a una competencia y subirte a tarima, ahí la cosa cambia muchísimo, ahí tenés que hacer todo a rajatabla, pero si tu objetivo es llegar a la playa, es totalmente diferente. Acá la prioridad en una etapa de déficit calórico son 2 nutrientes, el carbohidrato y las proteínas. El carbohidrato, ¿por qué? Como ya les dije, el carbohidrato forma parte del glucógeno muscular, forma parte como fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como estamos en una etapa de déficit calórico, hay que cuidar y hay que tener un buen consumo de carbohidratos. Porque como ya les dije, es nuestra principal fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un buen consumo de carbohidratos? Vamos a tener nuestra energía por el suelo, el cual corremos el riesgo de que nuestro progreso que ganamos en volumen en el gimnasio o con las cargas en el gimnasio pueda llegar a bajar, el cual vamos a rendir menos en el gimnasio. Las proteínas, ¿por qué? Las proteínas, como muchos deben de saber o todos deben de saber, es para mantener la masa muscular, para reponer el tejido muscular. Pero en este caso lo que buscamos es mantener la masa muscular. El consumo de proteínas puede depender. Hoy en día se dice que con 1,8 a 2,5 gramos ya está. Eso lo dice la evidencia científica. Yo lo que te recomiendo, y para dejarte más tranquilo y por las dudas, para asegurarnos mejor, para asegurar bien la bocha, yo te diría que 2 gramos por kilogramo de peso. Nada más. Ahora, esto no solamente se basa en la alimentación para mantener esa masa muscular y para lograr esa pérdida de grasa. Acá también entra en juego el entrenamiento. Seguramente alguna vez escucharon al famoso que te dice, para perder peso o para perder grasa, tenemos que hacer muchas repeticiones y muchas series. Digamos que vos en volumen me venías entrenando súper mega intenso, ibas al fallo casi en todas tus series, te quedaba casi en todas las series a un RIR 0, y entrenabas súper fuerte. ¿Por qué me vas a dejar de entrenar fuerte o me vas a dejar de ir tan intenso o al fallo cuando entras en una etapa de déficit calórico? Cuando entran en una etapa de déficit calórico es cuando más fuerte tienen que entrenar, es cuando más intenso tienen que entrenar, tienen que tratar de entrenar más intenso que su etapa de volumen o mantener la misma intensidad siempre. Y en los ejercicios el cual terminaron con un determinado peso, digamos que vos terminaste con un press banca con 100 kilos en barra, 8 repeticiones, vos cuando entres en una etapa de déficit calórico no me podés bajar el peso, no podés poner 90 kilos y empezar a tirar repeticiones a lo loco. ¿Por qué? Porque ahí es como que le estás diciendo a tu cuerpo, che, la verdad que no me quiero forzar más, así que si querés sacame el músculo que tengo y listo, ya está. Eso es lo que no tiene que pasar. Lo que ustedes tienen que hacer es darle la misma intensidad con el cual venían en volumen. ¿Por qué?
porque le estás mandando una señal a tu cuerpo de que hay que mantener esa masa muscular, que no la queremos perder, que por más que tengamos la energía por el suelo y por más que estemos en una etapa de déficit calórico, no queremos perder la masa muscular, la queremos mantener. Es cuestión de mandarle señales a tu cuerpo o de decirle a tu mente, che, acá no aflojamos ni de onda, acá por más que nos estemos cagando de hambre, no vamos a aflojar. Y ahí es cuando surge la mantención de la masa muscular. Ustedes no pueden dejar de entrenar intenso cuando están en una etapa de déficit calórico. Por más que tengan la energía por el suelo, eso se los puedo aceptar. Ustedes me pueden decir, che, hoy no tengo ganas de entrenar, hoy no tengo ganas de... Es algo lógico porque estamos en una etapa de déficit calórico y tenemos la energía depletada. Pero de todas formas tienen que levantar el culo de la cama e ir a entrenar y entrenar intenso como venían en su etapa de volumen. La intensidad en el gimnasio no se negocia nunca. Bueno, yo les dije que esto iba a ser muy bastante crudo y de la nada el tipo se cambió de lugar. Me había quedado en la alimentación y en el entrenamiento. Muy bien, ahora algo muy importante que hay que tener en cuenta es un nutriente el cual pasa muy desapercibido y no le damos tanta importancia. Pero cuando estamos en una etapa de déficit calórico es súper mega importante. Y este nutriente viene siendo la fibra. La fibra, ¿qué función cumple? Es que nos da mucha saciedad. ¿Y en dónde encontramos ese nutriente? En las frutas y verduras. ¿Qué pasa con las frutas y verduras? Bueno, que algunas, no todas, tienen un valor energético bastante chico, es decir, tienen muy pocas calorías. Entonces, ¿qué podemos hacer? Meter mucha cantidad de volumen. Y al meter mucha cantidad de volumen, con la fibra que nos va a estar aportando, ¿qué va a estar pasando? Nos va a estar saciando. Es decir, nos va a estar llenando mucho. Y entonces es clave meter frutas y verduras en una etapa de déficit calórico, justamente por eso, para no pasar hambre, teniendo la sensación de estar lleno o de estar la mayor cantidad de tiempo saciado. Porque obviamente en el déficit calórico va a llegar un punto en que vamos a pasar hambre, vamos a tener ganas de comer algo dulce, vamos a tener antojos, vamos a tener mucho tipo de sensaciones con el cual vamos a querer romper la dieta de déficit calórico. Entonces la fibra cumple un factor súper mega importante. La fibra está por encima de la proteína en este caso. Sería fibra, proteínas y carbohidratos. Eso con el tema de la alimentación. Después en el entrenamiento, lo que ya les dije hoy. Pero acá la fibra es top 1, cumple un factor muy importante. Si ustedes no quieren pasarla mal, no quieren pasar hambre, quieren que su alimentación les genere adherencia, metan frutas y verduras en mucho volumen. ¿Por qué le digo esto? Porque tienen muy poco valor energético. Entonces, al tener poco valor energético, podemos meter más volumen de comida. Y al meter más volumen de comida, nos va a saciar más. La fibra tiene que estar en la alimentación para que nos dé saciedad y mantenernos llenos y que no pasemos hambre. Segundo, va a entrar en juego también la proteína. Como ya le dije, además de cumplir la función de mantener la masa muscular, también va a tener la función de también mantenernos saciados. Porque ¿a quién no le pasó, por ejemplo, de que se termina de comer un asado y queda dado vuelta y empieza, tengo sueño, y le agarra una fiaca y se va a acostar a dormir, después de tremendo asado que se comió? Y la proteína cumple un factor también muy importante como la fibra, que la función que cumple también es saciarnos. Entonces, dos nutrientes súper mega importantes: fibra, proteína, carbohidrato. El carbohidrato ya se lo expliqué. El carbohidrato forma parte sobre el glucógeno muscular. Entonces, al glucógeno muscular hay que cuidarlo. Y a los carbohidratos hay que saberlos usar. Hay que saber en dónde meter ese carbohidrato. Hay que saber cuándo meterlo. No me podés meter un carbohidrato a la mañana y vos vas a entrenar a la tarde. No. El carbohidrato viene ahí y estaría bien usado de preentreno, una hora antes, por ejemplo, de ir a entrenar. ¿Para qué? Para llenar ese glucógeno muscular, ir y gastarlo en el gimnasio. Y después de post, ¿para qué? Para reponer ese glucógeno muscular. Probablemente si vos me comés, no sé, 80 gramos de fideo con 100 gramos de pollo. Probablemente si vos comes eso estando en déficit calórico, a no ser que seas una persona que no le importa pasar hambre o que es muy tryhard con el tema de la alimentación, bueno, no pasa nada. Pero para la población general, ese plato de comida, ese plato de fideos con pollo, probablemente se va a llenar.
Pero lo que va a pasar es que al rato, pues capaz que a la hora o a las 2 horas, va a volver a tener hambre. Por ahí es muy poca cantidad, ¿se entiende? Entonces ahí hay que buscar reemplazos. Y ahí es cuando entran en juego las verduras. Podemos reemplazarlo por una papa, por una calabaza, por zapallitos verdes, por zanahoria, por miles de cosas. Porque esos alimentos tienen un valor energético muy chico. Entonces se puede meter en mucha, pero en mucha cantidad. Así que ya saben. Esos son algunos factores super megas importantes que puedes tener en cuenta para tu etapa de déficit calórico. Y podría seguir hablando y tirando mucha más data, pero se me hace muy largo el video. Y yo lo voy a estar dejando por acá. Espero que les haya servido muchísimo esta información. Y de ahora en más tengan en cuenta que todos estos videos van a ser muy informativos. Y de vez en cuando voy a estar subiendo algunos ejercicios que les puede llegar a servir para el gimnasio o alguna rutina de espalda, alguna de pecho. Ahí lo van a estar viendo.